Ahora damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Están aquí dos distinguidos candidatos al Congreso, uno de Podemos y el otro de Alianza por el Progreso. Están con nosotros los doctores Martín Salas y José Chevasco. Buenas noches a ambos, gracias por estar en el programa. Buenas noches, Beto. Gracias por la invitación. En primer término, quisiera preguntarle al doctor Salas, en su calidad de fiscal, si es lícito en una campaña electoral tan beligerante como esta hurgar en la vida privada, incluso íntima, de los candidatos a la presidencia de un país. Mira, desde el momento que alguien es candidato, sobre todo a la presidencia de la República, se encuentra ya expuesto públicamente y deja ya de existir un entorno privado en tu vida, ¿no? Es lícito que la opinión pública investigue al respecto siempre y cuando mantenga el ámbito de responsabilidad probatoria, ¿no? Bajo esa situación sí se puede hurgar en la vida privada de un candidato. Tenemos el precedente de Alejandro Toledo, que evadió el tema hasta no ganar la elección. Y una vez que lo hizo, una vez que fue ungido presidente, la presión de la prensa y de sus propios electores lo obligó a someterse a una prueba que demostró que Saraí era su hija y no quedó más que hacer lo que cualquier caballero con hombría debe hacer: reconocerla, firmarla y ahí terminó la historia. En este caso, ¿hasta qué punto simpatiza o está de acuerdo con las reacciones de todas las partes? No está de acuerdo, sino cómo ve la reacción de cada una de las partes de esta historia. Porque el fundador del partido ha enviado una carta a la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, que es María Eugenia Momen Seminario, pero ha preferido no hablar con la prensa, porque incluso convocó a una conferencia y luego se retrajo y solamente habló con un medio, que fue Latina Televisión. ¿Cómo evalúa, en todo caso, las reacciones de los actores de esta historia? Bueno, en definitiva, como toda persona, como todo ser humano que siente que está siendo de alguna manera invadido o atacado, porque es lo que sienten, ¿no?, va a generar una reacción, ¿no? Y tienen el derecho de recurrir a los medios correspondientes en virtud de lo que ellos consideran podría ser injusto, pero en realidad... La señora Rosemary Sarmiento podría decir: yo no soy un personaje público. No. Porque ella es una trabajadora del Congreso. Pero está ligada, pues, a un... candidato presidencial. Exacto, a un candidato presidencial, ¿no? Entonces, la historia son hechos reales, por si acaso. La historia que reflejan los reportajes de Carlos Navea vinculan, pues, a la señora Rosemary con el candidato presidencial de Podemos. Bajo esa situación, ella ya se convierte también, por adición, en un personaje público. Repito, la reacción, tienen el derecho de acción, pero aquí a que tengan la razón es una situación totalmente distinta, ¿no? De acuerdo. Señor Chevasco, entiendo que como candidato de Podemos Perú esta puede ser una situación muy incómoda o no. Yo no le voy a exigir que se pronuncie sobre un asunto que en realidad tiene que ver más con el fuero íntimo y privadísimo del candidato presidencial, de su agrupación. Pero sí nos interesa saber cuál es su manera de ver el tema, sobre todo porque ha trabajado tantos años en el Congreso, claro, y probablemente conoce a Rosemary Sarmiento. La conozco de vista. Ok. Pero más allá del tema político, de los actores, que es el doctor Luna, la señora Rosemary, el esposo... Y el señor Vázquez. Y el señor Vázquez. A mí lo que me interesa, hay un tema que estamos obviando quizás, y es el tema de la sensibilidad respecto a las niñas. O sea, honestamente, a mí, te digo con toda transparencia, Beto, las más perjudicadas van a ser las menores de edad en todo este debate, que seguramente pasará con el tiempo. Las más perjudicadas si no tienen la certeza de quién es su padre. Perfecto, pero desde ya son perjudicadas. O sea, viene la época del colegio, tienen vecinos, tienen amigos, y estas seguramente están siendo, pues, perjudicadas en cuanto a su estabilidad emocional.
Y es algo que debemos tener en cuenta, creo que en todo momento, por encima de los aspectos legales, por encima de los aspectos que se acaban de ventilar, que pueden ser o no ciertos. Los fundamentos que están en el reportaje, ¿sí? A la luz de la evidencia, sí son verosímiles. Son verosímiles, pero lo más importante, y creo que hemos debido cuidar eso en todo momento, es el tema de la estabilidad de esas dos niñas. De acuerdo. Eso es lo que a mí más me interesa en el fondo. Sin embargo, señor Chevasco, creo que la extrema protección que se debe tener respecto de los menores de edad tiene que ver, por ejemplo, con la responsabilidad de los medios de no revelar su identidad, de no mostrar los rostros. Y esto fue la enorme polémica que hace unas semanas protagonizó la pastora Aguayo con sus famosas fotos de las niñas embarazadas. Nosotros no estamos revelando la identidad de estas niñas. Es evidente que quienes conocen a su entorno, al entorno, o las vecinas, ¿no? Colegio, ¿no? O las amigas, amiguitas del barrio, etcétera. Pero en el caso de Toledo, que es el precedente al que me voy a referir porque es digamos, el caso más similar, Saraí Toledo era una menor de edad. Pero una situación distinta, porque entiendo porque su mamá reclamaba. Es un primer caso, ¿no? Y entiendo que la mamá de Saraí no estaba constituida en un matrimonio, que es una cosa distinta también. Que las niñas han estado reconocidas por sus padres, vamos, puesto en duda. Pero ahora. ¿Cuál sería la diferencia Es que la diferencia es que hasta ese momento las niñas no tenían la duda de que su padre era su padre. No lo sabemos, ¿no? Pero hasta este momento no tenían esa duda. Y esa duda es la que ahora estoy convencido, ellas tienen en su cabecita pensando y dudando. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa, Beto. Porque ¿No le preocupa, por ejemplo, este reportaje pasará? Ok, pero señor Chevasco, ¿no le preocupa que el presunto papá les entregue 50 soles mensuales, por ejemplo, en un acta de conciliación? Claro que me preocupa. Y si eso, y si el reportaje va a generar que eso se rectifique, es posible, pues, señor Salas, que un padre decida darle 50 soles a sus hijos como manutención en una demuna y que se firme esto como si fuera un acuerdo solemne. 50 soles, es imposible. Mira, no se puede mantener. Definitivamente, pues es un insulto a la inteligencia de cualquier ser humano, ¿no? Con 50 soles no vive nadie. A menos que alguien se quiera sacar de encima al papá, ¿no? También. Ahora, acá lo que hay que tener en cuenta, Beto, es que prima el interés superior del niño. Y por mandato constitucional, este interés superior del niño implica que el niño tiene derecho a su identidad, a saber quiénes son sus progenitores. La responsabilidad del cuidado de la reserva en la información lo tiene la prensa y ustedes lo han hecho. Ahora, más allá de ello, en casa, quienes tienen a su cargo a los menores tienen la responsabilidad de bloquear cualquier tipo de ataque, de filtrar cualquier tipo de maltrato a los niños por un reportaje que ellos no deberían ni siquiera enterarse, ¿no? Ahí habría cierta dosis de falta de responsabilidad si es que el presunto padre, ¿no? O la madre van y le comentan a la niña: mira lo que está saliendo en tal sitio. Ellos van a asistir a un centro educativo. El centro educativo tiene que tomar las medidas de precaución para poder poner en buen recaudo a las menores de edad, pero eso no impide de que a través de la opinión pública se inste a proteger justamente ese interés superior del niño, donde se vincula la identidad y el derecho que tienen de saber quiénes son sus progenitores, ¿no? Sobre todo porque obra en nuestro poder una serie de denuncias hechas por la propia señora Rosemary Sarmiento o incluso por el propio señor Vázquez en la comisaría de La Molina, de una serie de incidentes violentos que, por supuesto, afectan a las niñas más que un programa de televisión. Entonces, todo indica que las razones por las cuales este matrimonio o este hogar se disuelve de mutuo acuerdo es porque había permanentes incidentes de violencia doméstica
que obligaron a la pareja a separarse. Entonces, todos esos hechos de violencia están consignados en una serie de denuncias de la comisaría de La Molina, y es muy raro que un padre tan preocupado por el bienestar de sus hijas sea el primero en producir un video donde se les muestra más de lo que los medios de comunicación lo hemos hecho, ¿no? Entonces, yo defiendo a mis hijas, pero pongo todas las fotos de mi álbum. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Podemos poner las imágenes de las que estoy hablando, por favor? Porque si yo soy un padre preocupado por el bienestar de mis hijas y salgo en un video enfurecido a pedir que dejen de usar a mis hijas, no las uso yo. Entonces, este video es altamente sospechoso porque parece un video pedido, un video hecho por encargo, con un discurso perfectamente guionizado y con unas fotografías que, por supuesto, están colocadas allí para manipular emocionalmente a la audiencia. Entonces, ¿hasta qué punto ese video producido por el defensor, que es el padre biológico presunto, no es también vejatorio o violento o atentatorio de los derechos del niño, doctor Salas? Mira, teniendo el tema en discusión, que ya está ante la opinión pública, yo creo que el presunto padre ha debido tener mucho mayor cuidado de no exponer públicamente la imagen de las menores, ¿no? A ese tipo de situaciones me refería hace un momento, la responsabilidad de los padres de poner en buen recaudo a los menores de edad, porque a las finales lo que se está buscando acá es, a través de exponer esto a la opinión pública, es que las menores de edad tengan pues ese sostenimiento que dentro del interés superior del niño le permita tener una identidad a plenitud. Ahora, más aún con los antecedentes que acabas de mostrar de presunta violencia familiar por parte del presunto padre, la situación es mucho más delicada, porque estamos hablando de una persona que tiene investigaciones por presuntos actos de violencia que nada garantiza podrían en algún momento revertirse en contra de los menores, ¿no? Bien, señor Chevasco, antes de ir a la pausa, nuevamente, ¿es usted candidato a Senado? Sí, por Lima. Con el número 1, ¿verdad? El número 1, sí. ¿Es un invitado o es un militante? Soy invitado. Es invitado. Sí. ¿Qué lo une con el señor Luna? Amistad de hace más de 30 años. Él era empleado del Senado como yo, en los años 80. ¿Afinidades políticas? Ahora que soy invitado, simplemente, pero no afinidades políticas. Yo no pertenezco a ningún partido político, soy como invitado y eso es lo que me une a él. ¿Y cuál es la línea política de Podemos? Porque me confunde un poco cuando veo, digamos, en el mismo saco a personas como usted y personas como mi amigo Guido Bellido, con lo que creo que no tienen muchas coincidencias políticas, claro, ¿no? Creo. Claro, o tal vez me equivoco. No te equivocas. Podemos es un partido plural. Yo formo parte de esa pluralidad. ¿De centro izquierda? Yo me considero de centro, de derecha. Y ¿de centro derecha? Pero Podemos de centro, no es un partido. No, es de que yo me centro considero así, pero Podemos es un partido plural, como tan plural es el país. Pero ¿cuán plural puede ser un partido, señor Chevasco? Es que la pluralidad es ahora, y eso también me obliga a poder repensar el tema de que ya no existen ni las derechas, ni las izquierdas, ni los centros. Entonces, cuando yo acepté la invitación de Pepe Luna para estar en Podemos, fue justamente por la calidad de propuestas que tengo para reformar el Congreso. Ese fue el motivo que él me dice, venga Podemos. Los demás partidos con los cuales trabajé, la verdad, no me consideraron como una invitación, y la única oportunidad que tengo para poder reformar y trasladar mi experiencia en el Parlamento es con la invitación a Podemos, y la cual entonces la única afinidad, creo entender, que tiene con el señor Luna es un pasado común trabajando, así es. Y él me no dice, necesariamente ideas políticas parecidas. Y él me dice inclusive, Beto, ven, mantén tu independencia, mantén tu mensaje, y esa es la posibilidad, porque ya tienes, Pepe, lo suficiente conocimiento y edad. Tengo 62 años. ¿Tocayo le dice? No, le digo Pepe. ¿Son Pepes los dos? No, le digo Pepito o Pepe, y él también me dice Pepe. No usamos la palabra tocayo. Entonces, ese es el motivo por el cual él me invita y yo acepto participar en estas elecciones.
y agradezco que haya aceptado también nuestra invitación. Es un tema, insisto, bastante incómodo para un miembro de la lista de Podemos. ¿Usted siente que estamos haciendo guerra sucia contra su candidato? Mira, yo no le llamaría guerra sucia. ¿O que trabajamos para Porky? Pues tampoco eso lo puedo presuponer, ¿no? La verdad que no. Pero porque eso es lo que él presupone. Me encantaría que viniera y me lo diga. Claro, él lo presupone, es justo que él tenga ese tipo de pensamientos. Yo creo que en las contiendas electorales de esta índole, creo que hay que estar preparado para todo aspecto. Y creo también que hay que poder tener las pruebas suficientes como para poder demostrar lo que podría malinterpretarse, ¿no? ¿Sabe qué? Si usted es su amigo, dele un consejo de conejo. Se ve muy mal que un candidato a la presidencia amenace a la prensa. Porque si el candidato amenaza, ¿cómo será cuando llegue al poder? ¿No? Mira, hay muchos candidatos que amenazan y eso también está mal. Y no candidatos también. No, te digo, yo por ejemplo, que soy un defensor de la institucionalidad y creo haber convivido en el Parlamento tantos años, entiendo que la política es totalmente distinto en ello. Yo creo que la política es una sana convivencia, es el combate de las ideas. Ojalá lo vuelva a hacer. Yo quisiera realmente... En este momento no lo es. Yo por lo menos quisiera que estando en el Senado pueda lograr ese tipo de equilibrios y sensaciones de los nuevos políticos. Continuamos conversando con nuestros invitados Martín Salas y José Chevasco. Y para cerrar este tema y pasar a otros de la actualidad política, quería preguntarle al doctor Salas sobre la participación del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, que ha emitido un comunicado hoy recordando a los medios de comunicación que hay que proteger y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes en la elaboración de sus contenidos informativos y hay un largo decálogo, ¿no? A propósito de esta denuncia. ¿Hasta qué punto el señor Josué Gutiérrez, que ha sido distinguido congresista de Humala, podría, digamos, ser objetivo en este tema, considerando que Podemos es una casa plural, como bien ha dicho el doctor Chevasco, que ha albergado a muchos connotados congresistas y candidatos de la izquierda? Mira, yo creo que nuestras altas autoridades actualmente han perdido objetividad, ¿ya? En algunas situaciones, cuando ven por interés propio defender a alguien, emiten una opinión en pro defensa y muchas veces tratando de tapar o de ocultar la verdadera información. Y en otras ocasiones hacen lo contrario, ¿no? O a veces son presionados también, ¿no? Sí, también, pero más allá de ser presionado, Beto, yo creo que es un acto de responsabilidad funcional, ¿eh? Yo no me imagino, disculpa el ejemplo, yo no me imagino a Martín Salas siendo defensor del pueblo o siendo miembro del Tribunal Constitucional, emitir una opinión sesgada por presión política o presión económica o de cualquier otra índole, ¿no? Cuando uno tiene la confianza que le otorga el pueblo peruano a través de los procedimientos correspondientes, como el ser elegido por un parlamento lamentablemente cuestionado, tiene que mantener esa objetividad y la finalidad de sus funciones destinadas a ¿qué? Justamente a defender al pueblo, ¿no? Entonces no se puede sacar opiniones sesgadas o parcializadas perdiendo la objetividad. Esa no es la labor de un funcionario público que representa al pueblo peruano. Especialmente cuando hay casos clamorosísimos de abusos flagrantes, como lo que vemos en Condorcanqui con las niñas violentadas, que es una tragedia que hasta ahora no tiene visos de solución, ¿no? Sería bueno que Defensoría se mude a Condorcanqui, que proteja a esas niñas con sus vidas, ¿no? El defensor Josué Gutiérrez, en vez de ser un veedor o un supervisor de los programas periodísticos de la televisión, podría mudarse con todo su equipo a Condorcanqui y evitar que cientos de niñas sean violadas por sus propios profesores, que los padres las negocien y las comercien a cambio de dinero, o que los adultos de la comunidad les contagien VIH, que es lo que está ocurriendo allá. Y es una crisis humanitaria. Pero eso no los conmueve un programa de televisión. A eso me refiero, discursos distorsionados, ¿no? Cuando deberían ser protagónicos, no lo son. Y cuando deberían más bien interesarse en el fondo del tema de protección de un niño,
materializan posiciones totalmente contrarias y distorsionadas para de repente responder a algún interés o algún tipo de presión, como tú lo manifiestas, ¿no? Bien. Nosotros vamos a comentar ahora un tema que estuvo en las redes sociales con mucha intensidad el fin de semana, y es estas imágenes en las que se ve un camión con el logo de César Acuña, con la foto y el logo del partido, y un reparto de lo que parecía ser latas de leche, pero que ahora el candidato dice que no son latas de leche, sino tazas. No sé si hay una diferencia sustancial aquí, pero vamos a escuchar cuáles son sus explicaciones. Bien, vamos a darle turno a la oposición, doctor Chevasco. ¿Es o no es una dádiva? Creo que la definición de dádiva o regalo abarca desde la lata de leche, pasando por la bolsa de arroz, la cajita de fósforos, el polito, el almanaque, la taza o el sticker. ¿Dádiva es dádiva o no? La verdad que sí. Quizás desde el punto de vista legal hay algún tipo de definición, pero a la luz de lo que hemos visto, definitivamente es el tipo de la política que queremos y hemos luchado y criticamos permanentemente, ¿no? ¿Qué política es esta? ¿Paternalista? Es una política asistencialista. Muchas personas, con tal de conseguir el voto, y muchas personas por necesidad también, aceptan este tipo de, digamos, donaciones, con un propósito evidentemente No garantizan nada, ¿no? Porque usted le puede regalar lo que quiera a la gente, pero la gente vota porque lo hemos le da la visto, gana. ¿no? O sea, hay personas que se ponen un polo de un color un día, al otro día otro color, y al tercer día otro color. Mototaxistas, por Y ejemplo. al final nada te garantiza la fidelización del voto, ¿no? En esta experiencia mía que estoy llevando, Beto, en campaña electoral, yo, por ejemplo, no asisto a grandes mítines, porque entiendo que hay una debilidad y lo que hago es reunirme con 20 personas. ¿Existen los grandes mítines, disculpe? Bueno, el que hemos visto del APRA quizás nos ha recordado a los históricos grandes mítines. ¿Cuál es ese? El Día de la Fraternidad. Ah, bueno. Claro, ¿no? Nos ha hecho recordar un poco de antaño y con nostalgia también esos mítines donde íbamos todos jóvenes a escuchar pues a grandes líderes y las plazas se llenaban. Hoy eso no existe. O se ha trasladado a las redes sociales. Uno a las redes sociales, y en mi caso, por ejemplo, yo me reúno con 20 personas, 25, les hablo, les converso, transmito mi mensaje, fidelizo el voto, y creo que es mucho más efectivo que la distribución de tazas. Vamos a trasladar la incomodidad de Podemos a Alianza por el Progreso. El doctor Salas es candidato de APP. ¿Qué tiene que decir sobre esta historia de las latas o las tazas? Mira, en primer término, la información que salió ante la opinión pública, creo que fue por redes sociales, decían que eran latas de leche. No son, es lo que parecía. Claro, pero no son latas de leche, son tazas. Incluso yo también tengo un lote de tazas como candidato de Alianza para el Progreso, con el logo del partido y con la expresión Acuña presidente. Ahora, ¿qué es dádiva entonces? Ya. Si una taza no es una dádiva. Perfecto. Si nos vamos al ámbito penal, ¿no? Porque cuando se habla de dádiva se habla de un incentivo económico ilícito o de aquello que tenga un contenido patrimonial ilícito. Pero vayamos al ámbito electoral, ¿no? Porque nadie está acusando de un delito, pero sí de hacer trampita. Claro, mira, por eso. Ahora vamos a ver el contexto de dádiva. Si yo me pongo ahorita en una posición bajo una teoría causalista, el volante del candidato tiene un costo económico. El hecho que yo le entregue un papelito... No sirve para nada, ¿no? Yo le entregue un papelito a alguien con mi foto y con mi número al Senado, podría interpretarse como una dádiva. Pero no es, pues. Ahora, más allá de eso, que no está regulado como una falta en el proceso electoral, ¿ya? Cuando se habla de dádiva en el tema electoral, tiene que ver con algo que mueva el modo de vida de la persona que lo recibe. Si yo le entrego... ¿Cómo que mueva? O sea, que le cambie la vida. No que le cambie la vida, pero que sí le alivia, aunque sea momentáneamente, algún tipo de necesidad. Una taza me alivia una necesidad. El entregar dinero no alivia necesidad de una taza. Un tarro de leche sí. Sí, la sé. Un tarro de leche sí. ¿No? No sé, un paquete de arroz también. Un tupper. Entonces, un tupper con comida también, ¿no? Pero una taza no, pues una taza no, por ese momento. Bueno, son diferencias de matiz, ¿no? Claro, una taza no, un plato y una taza de repente más. En todo caso, es un regalo, ¿no? Y creo que lo que se critica es
el tratar de convencer regalando. Tenemos que hacer nuevamente una pausa. Estamos llenos de publicidad en este programa. Qué bueno. Bien, el tiempo nos ha ganado, pero creo que ha sido una bonita lección tener en la casa a dos representantes de partidos que sostienen que hacemos guerra sucia contra ellos. APP de Acuña y Podemos de Luna in the house, y no ha pasado nada, no nos hemos matado, no nos hemos lanzado objetos, no hemos podido conversar democráticamente. Ojalá sus candidatos presidenciales se animen también, porque veo que no están dando muchas entrevistas. Sobre todo Acuña, no lo he visto dar una sola entrevista en esta temporada. Anímelo. Le voy a hacer extensiva la invitación, Beto, ¿no? Le deseo suerte. Gracias, Beto. Y a Luna por la invitación. también, No, claro. sí, con mucho gusto le voy a transmitir tu invitación. No tengo ninguna duda de que vendrán.